Muy bien. Entonces aquí tenemos el programa de Power BI y ahora vamos a abrir el documento que tiene que ver con la clase de funciones DAX. Entonces yo les voy a mostrar acá. Vamos a ver Power BI. Entonces aquí miren. Primero, ¿qué son las funciones DAX? O sea, las funciones DAX voy a decir que son una especie de pues programas parecidos a las funciones mismas de Excel. Ustedes se recuerdan de Excel, ¿verdad? Que hay funciones que usted puede usarlas cuando usted está armando fórmulas, trabajando con fórmulas en Excel. Entonces, en primera línea vamos a decir que las funciones DAX acá en Power BI son algo equivalente. Entonces, dentro de eso vamos a aplicar unas cuantas funciones DAX que tenemos acá. Esta es la guía que vamos a seguir y por otro lado les quiero también mencionar el documento, ese documento que sí ya tiene muchas páginas, de 528 páginas y que está en inglés. Yo no sé cómo está en el inglés, pero sería de entrarle poco a poco para ver cada una de ellas. Aquí es un documento bastante completo. Yo normalmente lo comparto porque es una buena guía de referencias el día de mañana que ustedes quieran buscar alguna referencia en cuanto a la sintaxis o a algún ejemplo de alguna de las funciones DAX. También es importante decir que la cantidad de funciones está hasta cierta fecha. Yo esto lo tengo desde hace unos 6 meses tal vez. Eso significa que pudiera existir alguna actualización de este documento, pero es una buena base, es una buena forma pues, de iniciarse y de aprender muchas cosas relacionadas a las funciones DAX. No les voy a pedir que lo lean desde la primera página hasta la última, más bien hay que aprender a tomarlo de acuerdo a las inquietudes o necesidades que uno vaya teniendo para que, pues para que se le saque un provecho mucho más inmediato. Ponerme a leer 528 páginas me puede llevar pues por lo menos una semana, 2 semanas o más, o sea, dependiendo de la cantidad de tiempo que uno le dedique. Además de eso no es solo de leer, sino que cada cosa tiene su propio análisis, su propio tipo de aplicación. Hay que entender qué es lo que le está diciendo a uno para poder saber dónde es que se puede aplicar. Y así es como creo yo que debería de abordarse, ¿no? De otra manera, solo leyéndolo sin comprenderlo, puede ser que no le saquemos el mejor de los provechos, ¿verdad? Así es de que se los dejo ahí. Nosotros vamos a trabajar con este documento que está ya más resumido, es una mínima parte de ese documento, pero igualmente nos va a dar a nosotros el día de hoy un panorama más amplio de lo que son las funciones DAX. Bueno, vamos a partir diciendo que Am, la aplicación de las funciones DAX lo vamos a hacer siempre desde lo que es en el repositorio de Power BI. O sea, estamos hablando después de que se da la carga de los datos, ya vamos a poder nosotros aplicar cada una de estas situaciones. Entonces, vamos a abrir rápidamente nuestro archivo de ventas para que empecemos a aplicar una a una las funciones DAX y ustedes pues puedan tener más claro cómo se hace. Como cualquier otro día, usted puede interrumpir y hacer la consulta en caso de que tenga alguna pregunta, ¿bien? O sea, no tengan ninguna pena. Entonces, lo que estoy haciendo es cargando los datos nada más, proveniente de la fuente de Financial Sample. em, ¿Cómo se llama? Financial Sample PBI le puse yo, pero bueno.
Pensé que tenía otro nombre. Pensé que le había puesto otro nombre, que había cambiado. Bueno, entonces yo aquí tengo los datos que ustedes ya los conocen, que son los datos de ventas que estamos usando en el curso. Y vamos a revisar el documento de las funciones DAX. Es este. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar hoy dos cosas. Funciones DAX para armar columnas calculadas o nuevas columnas. Entonces, cuando yo digo armar nuevas columnas, quiere decir, si yo tengo esta información, digamos, proveniente de la fuente, entonces yo quisiera una nueva columna dentro de lo que es este conjunto de columnas o de campos de esta tabla. Por lo tanto, en función de lo que es el archivo de trabajo o la guía que tenemos acá, vamos a aplicar este primer inciso, el inciso A. ¿Qué es el inciso A? Lo que está indicando ahí es a manera de fórmula, como que fuera en Excel. Usted puede ver que ahí dice igual a calendar year, ese es un nombre de un campo. Luego hay un símbolo de y dólar ahí. Eso nos dice a nosotros que vamos a concatenar. O sea, este es un símbolo que se utiliza en Power BI para la concatenación. Aquí está indicando entonces que se quiere concatenar esto, que es un campo, con este texto que está acá, está entre dobles comillas. Eso es un texto fijo o estático que nosotros podemos poner dentro de lo que son las operaciones de concatenación, y concatenado también con otro campo que es el calendar quarter. Aquí básicamente lo que están uniendo es el año de una fecha, luego el símbolo Q y luego el número que representa el trimestre dentro del año, ¿verdad? O sea, si fuera el caso de agosto, estamos hablando de 2020, y luego quarter sería el quarter 3, ¿verdad? El tercer cuarto, pues estamos en el tercer trimestre de lo que es el año 2020, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar esto en nuestro Power BI para darle vida a una nueva columna. Esa nueva columna debe llevar un nombre, se le va a asignar un nombre, y en esa nueva columna o en ese nuevo campo es donde voy a tener el resultado de esta fórmula, por decirlo de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a Power BI y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero identificar cuáles son los campos que nosotros vamos a unir. Si usted se fija, tenemos hasta abajo uno que dice year, pero no tenemos uno que dice quarter. Si quisiéramos replicar con exactitud lo que dice nuestro ejemplo. Sin embargo, al no tenerlo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a generar. La generación como tal la vamos a basar entonces a partir de este campo que dice date. Ese campo es una fecha, ¿de acuerdo? Lo que yo tengo aquí son fechas, por lo tanto lo voy a aplicar a este campo. Sin embargo, debo tener claro que cada uno de los datos que hay en ese campo es de tipo fecha y tiene un formato en específico. Por lo tanto, yo no puedo extraer fácilmente lo que es el año y lo que es el trimestre. Más bien tengo que aplicarle antes una función DAX, otra función DAX. Realmente vamos a aplicar dos funciones DAX en esta fórmula. Una para poder extraer el año, y la otra para extraer lo que es el número del trimestre en el año. Bueno, ¿cómo hago eso? Me voy aquí arriba, aquí en el nombre de la tabla, y le doy clic Hice derecho. una pregunta. Dígame. Con estas funciones DAX, yo puedo hacer un sumar si conjunto. Un sumar si conjunto, o sea, sí lo puede hacer, y lo vamos a ir haciendo de otras maneras. En realidad, el sumar si conjunto y eso, vamos a aplicarlo. Acuérdense que el sumar si conjunto considera criterios, ¿verdad? Rangos y criterios, o sea, tal y como lo hacemos en Excel, pero no es tan exacto como lo hace usted en Excel. O sea, lo que es la selección de algo y la sumarización de algo, usted lo puede lograr de una forma más automatizada aquí en Power BI.
Entonces yo le diría a base de filtros o a manera de tablas dinámicas es como lo podemos lograr, pero no es exactamente como un Excel. O sea, digamos, yo lo asocié, ¿verdad? A las funciones de Excel, pero la aplicación en realidad cambia. ¿Y por qué es que cambia? Básicamente porque en Excel lo que uno maneja son celdas. En cambio, aquí en Power BI nosotros debemos pensar que lo que estamos manejando son registros, registros de algo. Entonces, cuando hablamos de registros, eh, estamos hablando de otro, voy a decir, otro escenario en el cual las funciones tienen un nivel de aplicación diferente, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ver si podemos, cuando estemos haciendo este ejemplo, lo voy a mostrar. Vamos a tener este sumarice. Sumarice es una de las funciones más, un poquito más difíciles, voy a decir, que vamos a ver, pero que tiene mucho manejo con lo que son los grupos de registros. Entonces, cuando hablo de grupos de registros, ahí es donde me estoy refiriendo, por ejemplo, al criterio que una función sumarse y conjunto puede llegar a realizar. ¿Por qué razón? Porque en sumarse y conjunto usted puede venir y decirle, quiero que me evalúe este criterio y este criterio y este criterio y este criterio y este, o sea, los criterios que usted quiera. Entonces, cada uno de los criterios representa como un grupo, o sea, un grupo de, son condiciones, pero para Power BI son como definiciones de grupos, ¿verdad? Para que las sumarizaciones que él vaya a aplicar se den en base a a esa definición de grupos, ¿ok? O sea, no Ok, sé si gracias. si eso ayuda, pero en conclusión, no es una manera de, no es un Excel, ¿verdad? Donde yo puedo marcar celdas y entonces aplicar ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, veamos cómo es que se aplica este primer ejemplo. Entonces, aquí en las opciones tenemos esta segunda que dice nueva columna, ¿ok? O sea, yo deseo una nueva columna para esta tabla. Por lo tanto, ahora me abre este espacio aquí arriba que dice columna. Columna igual. Le voy a quitar eso porque yo le quiero poner el nombre que yo deseo. Entonces, el nombre para esto primero le voy a llamar fecha 2. ¿Está bien? Espacio igual. Y ahora empiezo a crear como la fórmula que le va a dar vida al nuevo campo que yo deseo. Si yo lo que deseo es unir el año más un texto que es una Q más lo que es el número del trimestre, entonces, ¿cómo lo voy a armar? Primero, primero el año. ¿Cómo saco el año? Porque yo dije que nos íbamos a basar en lo que es el campo llamado date, que es un campo fecha. Entonces, a ese campo yo le voy a aplicar una función DAX llamada year, o sea, year de año. Entonces, esto es equivalente a Excel. Miren, o sea, cada vez que usted escribe el nombre de una función, viene Excel y le muestra cuáles son las funciones que coinciden con ese nombre. ¿De acuerdo? Esta función que dice year aquí es la que necesitamos. Le doy doble clic. Y esto sigue siendo como Excel. Miren la sintaxis que le va sacando cuando nosotros vamos escribiendo ya los argumentos de la función como tal. Entonces acá yo le tengo que dar un campo de tipo fecha. O sea, no porque aquí dice date y aquí dice date es lo mismo, no. O sea, este date que está acá significa que ahí va un campo de tipo fecha. Siempre se lo va a sacar, siempre que usted use la función llamada year, le va a sacar esta sintaxis, aunque aquí entre los campos no haya nadie que se llame date. Aquí por pura casualidad nos está coincidiendo, ¿no? Este date con este date. Entonces yo aquí tengo que escribir el nombre del campo de tipo fecha, que también se llama aquí date. Entonces voy a poner date y voy a ver que aquí hasta aquí abajo está el campo. Miren, porque el campo está compuesto por el nombre de la tabla y adentro de los corchetes el nombre del campo, que se llama date. Entonces selecciono este porque este es un campo de tipo fecha que es a quien le quiero aplicar la función year. Entonces vamos a cerrar ahí el, el paréntesis
Cerramos el paréntesis y aquí yo tengo la primera parte. ¿Cómo sé yo que llevo la primera parte y cómo sé yo que funciona? Puedo darle un enter ahí diciendo, bueno, hágase, o sea, genérese, o sea, es un campo que se va a generar. Aquí está, aquí lo puede ver usted. Y podemos irnos a la vista de datos y vamos a irnos aquí a fecha 2 y nos va a mostrar cuál es el contenido que en este momento tiene. Entonces vamos a esperar que nos... Aquí tenemos un retardo. Vamos a ver. Listo, los datos. Yo tengo un retardo con la generación de las filas, ¿oyen? Vamos a ver si lo logramos visualizar. No me está dando datos, no me está mostrando los datos. Esto no está bien. Quiero ver. Contra. ¿Dónde están los datos? Solo no tengo. No me está mostrando aquí nada. Bueno, vamos a darle un tiempo. Vamos a continuar. Yo le quería mostrar acá. En el campo fecha 2, cuáles eran los valores que estaba conteniendo. Vamos a continuar armando lo que es la variable fecha 2. ¿Sí? Y para comprobarlo puedo hacer de esta manera también. Vamos a ponerle la nueva variable. Vamos a ver, fecha 2, el día del año. Vamos a ponerlo sin resumir, de 2013 y 2014. Estos son los valores que tiene en realidad. Que debe mostrar aquí en esta parte. Tenemos ahí falta de refrescamiento. Bueno, sigamos armando la función. Acá, el campo, perdón. En el campo, después de sacar el año, dijimos que podíamos usar el símbolo, este símbolo. Ese es yo no sé si es el $, o es el ampersand, ya ni me acuerdo. Pero bueno, o sea, este símbolo usted lo usa para concatenar ya sea con otra variable de tipo texto o bien con variable de tipo numérico. Entonces aquí yo le voy a poner esto, o sea, un espacio, una Q y otro espacio. Y ahí voy a poner doble comilla indicando que ahí se termina. Son 3 símbolos, ¿no? Un espacio, una Q y otro espacio. Entonces aquí le doy otra vez el símbolo de concatenación y a continuación le voy a aplicar a la misma variable date, le voy a aplicar lo que es o la función que sirve para extraer el número del trimestre según la fecha que tiene. Esa función se llama quarter, ¿de acuerdo? Quarter. Entonces aquí dice, regresa el número desde 1 hasta 4 y le va diciendo el 1 es de enero a marzo y 4 es de octubre a diciembre. Entonces que representa el trimestre. Entonces, quarter de quién? Quarter del campo llamado date. O sea, este campo se llama financials date. Entonces le doy acá y cierro acá.
Con eso ya debe armarme ya más completo lo que es el valor ahí. Entonces le doy Enter. Entonces me va a actualizar aquí. Entonces usted puede ver acá que ya cambió, ¿verdad? Porque como es esa variable nueva que yo acabo de hacer es la que yo estoy reflejando en esta tabla, entonces aquí cambió inmediatamente. Estos son valores distintos, por supuesto. Quiere decir que aquí usted, si se fija, hay 2013, trimestre 3, 2013, trimestre 4, y luego 2014, trimestre 1, 2014, trimestre 2, 2014, trimestre 3 y 2014, trimestre 4. Entonces, aquí ustedes ven la nueva variable o el nuevo campo. Ahora sí ya tengo los datos, ¿no? Entonces, eh, ustedes pueden ver aquí el campo nuevo, se llama fecha 2 y ese es este que está aquí a la derecha, donde tengo el puntero del mouse. Y estos son sus valores. Por cada una de las 700 ventas, o sea, por cada uno de los 700 registros de ventas, me calcula, acuérdense que cada registro tiene su propia fecha, aquí en este campo, ¿eh? Como tiene su propia fecha, entonces lo que hace es que trabaja en función de este valor. Y cada fila le es calculado su valor de fecha 2 de acuerdo al valor que tiene aquí en este campo llamado date. Entonces así es como se generan cada uno de los valores de la nueva columna para que nosotros podamos utilizar la nueva columna o campo en cualquiera de los objetos visuales que nosotros queramos incluir en cualquier informe, ¿de acuerdo? Un detalle que es importantísimo cuando nosotros hacemos columnas nuevas es la siguiente. ¿Se fija usted que el valor que está acá es un valor que le podemos contar al menos, si contamos la cantidad de símbolos que tiene cada valor de ese campo, estamos hablando de 4 para el año. El espacio que viene ahí antes de la Q es el quinto, la Q el sexto, el espacio el séptimo y el trimestre sería el octavo símbolo. Entonces, en ese campo se generaron la misma cantidad de filas, se generaron en valores. Quiere decir que si un campo ocupa 8 bytes, digamos, o sea, porque cada uno de los símbolos es un byte, o sea, es un símbolo. 8 bytes multiplicado por la cantidad de filas que tiene esa tabla donde yo he creado la nueva columna, estoy hablando de 8 por 7, 56, son 5600 bytes solo para este ejercicio. En la creación de ese nuevo campo en esa tabla me representó al menos 5600 bytes. Yo sé que esto habría que tener una idea más, digamos, más amplia de cuánto podría representar 5600 bytes. O sea, es relativamente poco si lo comparamos con las capacidades que hoy manejamos, pero el punto es el siguiente. Si usted en una empresa, en una pequeña aplicación que usted pueda hacer, si usted viene y si usted viene y trabaja, por ejemplo, ¿qué pasaría con una tabla de unos 600,000 registros? Imagínense, 600,000 registros usted tendría que saber primero que cada valor generado en cada una de las filas ocuparía una cantidad de bytes. Multiplicado por esos 600,000 registros, estamos hablando de una cantidad considerable, por lo menos de megabytes. O sea, solamente en la generación de ese campo. ¿De acuerdo? Ahí es importante que estemos conscientes que cada vez que nosotros creamos una columna nueva, estamos también haciendo más grande nuestro repositorio de datos. Estamos haciendo que crezca el consumo del almacenamiento que tiene usted en su disco duro, o sea, donde está corriendo su Power BI. ¿Por qué digo esto y por qué enfatizo mucho con esto? Básicamente porque tiene un impacto en cuanto a la publicación
hacia lo que son las cuentas de la nube. O sea, yo dije que si es pequeño el archivo de Power BI, entonces va a tardar poco en la publicación. Pero si un archivo es grande, y yo le estoy hablando grande, por ejemplo, los más grandes que yo he manejado son más o menos como de unos, yo digo que unos 600 megas, o sea, no ha llegado al giga como tal, pero estoy hablando de archivos ya de 300, 400 megas. O sea, ya es un archivo que se puede considerar como grande. Y a la hora de hacer la publicación a la nube, pues por supuesto que depende mucho del ancho de banda que uno tenga. Si el ancho de banda es lo suficientemente grande, yo diría que sí se puede reducir el tiempo de la carga de todo eso. Sin embargo, los promedios andan, voy a decir, ¿verdad? Entre 5 y 10 megas, tal vez a nivel de nuestra casa. Y eso, sí tendría un peso. Si usted tiene un archivo de unos 500 megas, sí sí va a tener un peso, ¿verdad? A la hora de publicarlo. El peso se traduce en tiempo en que se tarda en hacer la publicación. Pero, digo yo, si una columna nueva, pues es inevitable, pues no hay para dónde, ¿no? En algunos casos sí se puede venir y evitar y sustituir por otros elementos que vamos a ver más adelantito en esta semana, que se llaman medidas, ¿vieron? O sea, las medidas ya no son formas de crear columnas que consuman espacio, sino más bien son definiciones como de fórmulas que van a aplicar en las tablas y que solamente van a trabajar en memoria RAM. Y eso ya hace que nuestro archivo o nuestro consumo en el disco duro ya no crezca como lo hace con la generación de las nuevas columnas. De hecho, genera nuevas columnas, pero las hace de manera visual. O sea, no es algo que sí nos va a afectar en cuanto al consumo del espacio en el disco duro. ¿De acuerdo? Entonces, digo esto desde un principio para que vayamos manejando esa idea de que cada vez que yo genero una nueva columna, de la manera como lo hice, sí estoy haciendo que crezca de tamaño nuestro archivo de Power BI y que va a impactar no solamente en espacio, sino en el tiempo de la publicación. Y entonces ahí vamos a, conforme nosotros vayamos usando el programa y vayamos haciendo uso de repositorios de datos muy grandes, vamos a ir viendo las diferencias y es donde nos va a interesar mucho conocer formas para evitar que crezcan tanto los archivos. Bueno. Entonces, esto sería el primer ejemplo en cuanto a lo que son las columnas calculadas. Le hemos dado vida a un nuevo campo llamado fecha 2, que está compuesto por valores que tienen este formato. Año, una Q y un número que representa el trimestre. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones DAX? Bueno, las funciones DAX en realidad son estas dos, year y quarter. El resto, pues, es una manera de generar nuevas columnas en la tabla donde nosotros, pues, estamos trabajando. ¿De acuerdo? La forma en que se le da vida a al nuevo campo, si se fija, cada vez que yo me coloco en el campo, lo que se me muestra es la fórmula que le da vida a ese campo. Si yo le doy clic a otra cosa, pues ya no aparece nada porque ese es un campo directo de la fuente. Pero esto no, esto es una columna, voy a decir, calculada y además se le pone otro icono, ¿lo ve? O sea, se recuerda al principio dijimos, todo lo que tenga el símbolo sumatorio es numérico, todo lo que no tenga nada es alfanumérico, todo lo que tenga este calendario es tipo fecha. Ahora conocemos otro que tiene ahí como una f de x, que quiere decir pues está en función de algo. Y por lo tanto tiene asociado una fórmula que cada vez que yo me coloco ahí, pues aparece aquí, ¿verdad? Un detalle que me dice cuál es la composición o qué es lo que le da vida a ese valor en esa tabla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Y tenemos el que dice date. La función DAX llamada date
básicamente lo que hace es extraer el número del día de la función, o mejor dicho, del campo que le dé usted como argumento y que tiene que ser de tipo fecha. O sea, esto que dice date, insisto, no es nuestro campo que se llama date. O sea, aquí lo que dice es, mira, aquí va un argumento de tipo fecha. O sea, esta función date trabaja sobre un argumento de tipo fecha, no sobre otro argumento. Si usted le da ahí como argumento un tipo numérico o un tipo alfanumérico, no le va a funcionar. O sea, le tiene que dar usted un argumento o un campo de tipo fecha. Y usted pues ya le acabo de comentar ahí que todos los de tipo fecha son los que tienen ese calendario de icono. Entonces la función básicamente también la puedo aplicar acá sobre este campo que es el único de tipo fecha que tenemos. Y de la misma manera venimos acá, le damos clic derecho, nueva columna. Entonces le voy a poner acá eh, día 2 solo para asemejarlos, todos los que terminen en 2 para que sepamos que son los que estamos creando. ¿Está bien? Entonces le escribo day, o sea, day, aquí está la función, le doy doble clic, me pide el argumento tipo date o tipo fecha, que sería este que se llama date, o sea, date. Le voy a escribir date y el campo está aquí abajo, ¿ok? Aquí es muy fácil confundirse cuando no sabemos diferenciarlo, porque ahí por el hecho de decir date yo puedo pensar que esto le tengo que dar y no, o sea, esto es otra función, ¿de acuerdo? A esto que está acá. O sea, más bien lo que yo tengo que entender es que en medio de los paréntesis de aquí de la función date tiene que ir el nombre de un campo, de una tabla que sea de tipo fecha o de tipo date. Entonces, el campo es este, Financials, que es el nombre de la tabla, date, que es el nombre del campo, que es esto. Entonces le doy clic acá para seleccionarlo. Y con eso aquí ustedes pueden ver, retorna un número del 1 al 31, indicando, representando el día del mes. Entonces yo le voy a dar aquí cerrar con el paréntesis, le doy enter y ahí le estoy dando entonces vida al nuevo campo llamado día 2. Entonces voy a ir a los datos a ver el día 2. Acá está el día 2 y usted pues puede ver puramente unos ahí, ¿verdad? ¿Por qué razón? En este archivo que estamos usando realmente tenemos puras fechas que empiezan con el 1 de cada mes. Por esa razón es que aquí me aparecen puros unos. No tiene mucho sentido, sí, porque normalmente las fechas pueden ser cualquier día del mes. O sea, si esto fuera o representara ventas en un negocio como tal, por supuesto que habrían de cualquier día de cada mes. Cada vez que se genere una venta, esto representaría la fecha de la venta. Entonces, este día me extrae este numerito, este 1 de febrero en este caso, ese es este 1. Todos los demás, 1 de mayo, pues este es el número 1, ¿verdad? Pero eso es lo que hace la función day, solo a manera de ejemplo, ¿no? Tengo otra que es más interesante y esta sí, voy a decir, se asemeja mucho a lo que es la función sí o la función if que se usa en Excel. En Excel, si usted conoce la función if, sabe que puede evaluar criterios para poder generar algún tipo de valor como resultado en base a unas condiciones que se ponen cuando se está dando la, la estructura de la función if. Entonces, ¿cómo podemos aplicar nosotros esta función acá en nuestro ejemplo? Veamos, tenemos cosas como ventas, ¿no? O sea, vamos a chequear las ventas y vamos a definir un criterio. Por ejemplo, ¿qué pasa con el campo sales? Sales, a ver, aquí está sales y vemos que hay valores que van, por ejemplo, el primero 95,000, el segundo 102,000, hay 356,000. Aquí dice 28,000, va. Entonces vamos a tomar lo siguiente.
Vamos a tomar dos rangos inicialmente, ¿está bien? Para aprender. Todos aquellos que no saben mucho de lo que es la función if en Excel, pues vamos a hacer dos escenarios. Primero un escenario que considere dos criterios y luego otro escenario que considere tres criterios, ¿está bien? Para que ustedes puedan entender de una manera un poco más amplia lo que es esta función que es muy poderosa en Excel y aquí pues no digamos, también me permite crear valores para campos nuevos. Yo diría que acá en Power BI vamos a aplicar esta función para toda una tabla, tal y como lo hacemos en Excel, como si usted estuviera manejando una tabla de una nómina, por ejemplo, si usted en la nómina tiene 300 empleados y usted tiene salarios, bonificaciones, descuentos, o sea, todo eso, pudiera usted estimar, por ejemplo, tipos de salario, ¿no? Si es salario alto o es salario bajo. Entonces, ¿cómo hace eso? Pues lo hace a través de una función if que le permite evaluar un criterio numérico y que si cumple, pues entonces usted pone un valor y si no cumple, pues pone otro valor, que es lo que pretendemos hacer acá a la hora de generar una nueva columna, igualmente generando valores que indiquen lo que nosotros querramos representar. Por ejemplo, yo me quiero enfocar ahorita en esta variable que se llama sales y voy a decir, yo quiero saber si las ventas fueron tipificadas o se pueden tipificar como ventas bajas o ventas altas. ¿Cuál va a ser mi criterio? Todo aquello que sea hasta 100,000 se va a considerar como venta baja y de arriba de lo que es 100,000 estaríamos hablando de ventas altas. Pero ¿cómo hago eso? O sea, lo único que tengo es el dato de la venta y visualmente yo puedo saber esto es una venta baja, esto es una venta alta, esto es una venta baja, pero yo quisiera mapearlo en un objeto visual. O sea, un objeto visual que me diga aquí cuántas ventas altas o cuánto suman las ventas altas y cuánto suman las ventas bajas. O sea, eso no lo podría hacer si yo no tuviera un campo que me diga por cada una de las ventas si son ventas bajas o son ventas altas. Entonces rápidamente lo que vamos a hacer acá es darle a la creación de un nuevo campo, clic derecho, nueva columna, sobre esa tabla, ¿no? Pasa lo mismo, tal y como lo hemos hecho, y le vamos a poner eh, tipo venta. A ese nuevo campo le vamos a poner tipo venta. Es igual a que, entonces lo voy a poner aquí if, no sé si tenemos el if o existe como si, no, o sea, esto es en inglés, ¿no? Entonces ponemos if, entonces aquí está la función, chequea entre una condición y pues retorna un valor si es verdadero y otro valor si es falso. Entonces aquí está la función, le voy a dar doble clic y sale entonces la sintaxis. ¿Cuál sería el logical test? Que sería la condición o la pregunta que voy a armar ahí en esa fórmula. Y entonces, ¿cuál sería en este caso? Pues yo dije, vamos a evaluar las ventas. O sea, las ventas, ¿cómo se llaman? Sales. Es sales. Se llama el campo Financials Sales. Entonces, doble clic. Si lo que hay en este campo es menor o igual a 100,000, si eso es cierto, ahora que me toca poner, de acuerdo a la sintaxis, me toca poner una coma, paso al siguiente argumento, entonces me dice, eh, tienes que poner un resultado en caso de que el valor sea realmente arriba, o mejor, menor o igual a 100,000. O sea, ¿qué valor tocaría ahí? Pues tocaría poner una palabra que diga, pues, salario, no, venta baja. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a poner entre dobles comillas. Venta baja. Listo. Eso es lo que quiero que se ponga en ese campo. Si la venta realmente está cumpliendo con el criterio que dice que sea menor o igual a 100,000. Una coma. Entonces ahora me dice, ¿qué quieres que ponga si no se cumple con esa condición? Bueno, si no se cumple, lo que yo quiero que pongas es esto.
venta alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no se cumple la condición, ¿cuál es la condición? Pregunta, ¿lo que hay en ventas es menor o igual a 100.000? Entonces, cuando eso se cumple, es una venta baja. Y cuando esta pregunta no se cumple, entonces es porque la venta es mayor que 100.000, ¿verdad? Por eso es que aquí pongo en la parte de si es falsa la condición o la pregunta, pues significa que es una venta alta. Entonces ahí pongo el valor que quiero que aparezca, cierro lo que es la función if. Usted puede ver aquí cómo se empareja este paréntesis que cierra con este paréntesis que abre. Y ahorita no lo vemos pues tan claro como lo podemos ver cuando estamos utilizando varias funciones if en la misma fórmula. Para eso es, ahí sí ya vamos a poder ver la utilidad que me da el hecho que marque acá, ¿verdad? Con un cuadrito indicando, mira, este paréntesis que cierra pertenece a este paréntesis que abre. Como solo tenemos un par acá, no hay problema. Pero cuando tenemos más pares, entonces sí sirve que me diga, ah, esto es de que a quién corresponde, ¿no? Cada paréntesis. Entonces ahí le vamos a dar Enter. Y en este momento está procesando la creación de del nuevo campo o la nueva variable en esa tabla. Entonces aquí ustedes la pueden ver, se ordena aquí pues alfabéticamente en teoría, aunque aquí aparece 6 de primero. No, nunca entendió por qué lo pone hasta ahí, pues, pero bueno, o sea, aquí se ubica después de la S, tipo venta. Y tipo venta que tienen, si nos vamos a ver los datos, aquí al final, aquí ahora ustedes pueden ver que hay palabras hay unos que dicen venta alta. Vamos a ver si hay ventas bajas, si aquí hay ventas bajas, altas, bajas. Ok, pero ¿cuántas hay y cuánto suman esas ventas bajas y altas? Pues lo que decía, ¿no? Puedo venir acá y hacer siempre una misma, voy a usar esta misma tabla, le voy a quitar el dato que tenía ahorita y aquí voy a poner el tipo de venta, lo pongo acá. Entonces aquí sale venta alta, venta baja. Ahora yo quiero saber cuánto es en realidad. Bueno, agarro este sales, que es la variable que quisiera sumarizar. Entonces ahí viene y automáticamente ven ustedes que sumariza todo lo que representa en ventas altas y todo lo que representa la sumatoria en ventas bajas. Pero también me interesaría saber cuántas ventas son. Acuérdense que yo tengo 700 registros en mi fuente. Pues ahora voy a agarrar el mismo campo voy a usar porque lo que quiero es nada más contar y ahorita no contó, pero porque le tengo que cambiar aquí a la segunda variable lo que es el recuento o conteo y con eso ustedes van a poder ver que ahora sí ya tiene sentido porque ya puedo yo saber acá, estoy poniendo un poco nada más de tamaño para que se pueda apreciar, ¿bien? Entonces vea esto. Entonces, esta información ya tiene sentido usando esa variable, ese campo nuevo. Entonces dice venta alta. En ventas altas tenemos una suma total de 107.781.876.38, que eso lo hacen pues un total de 253 ventas o registros dentro de la fuente. O sea que hay pocas ventas altas, hay menos ventas altas que bajas, pero miren, la suma es mucho mayor, ¿verdad? O sea, por supuesto yo agarré un valor que fue 100.000, ¿verdad? Como la división entre lo que es venta alta y venta baja, y no necesariamente es lo que me están pidiendo. Eso ya puede variar según la necesidad en el negocio o la necesidad suya de hacer su evaluación en base a ese valor. ¿Mm? Entonces, ustedes pueden ver aquí una pequeña aplicación de lo que es esta función que nosotros pues lo hemos generado a partir de ese criterio definido, ¿no? O sea, hicimos tipo venta, le dimos vida a un nuevo campo y con ese nuevo campo hicimos pues, un bonito análisis aquí de lo que es la suma total de las ventas con el número de las ventas. Bueno,
Pues ahorita hicimos nada más de o sea, una función if, pero con dos criterios nada más. Ahora, ¿qué pasa? A ver, hablemos de un escenario distinto en el cual yo quiero calcular un impuesto. Pero el impuesto no es uno, no es dos, sino que son tres. Y es más, está basado en un porcentaje diferente, ¿de acuerdo? Y por esa razón, pues voy a definir mi escenario de la siguiente forma. Vamos a irnos sobre lo que son las ganancias porque mejor sigamos con sales, ¿de acuerdo? Con las ventas. ¿Por qué razón? Se asemeja más a lo que es el pago de impuestos, ¿de acuerdo? Entonces el pago de impuestos ahora, como el ISR, ¿no? Según los rangos de la facturación, así es el porcentaje en que se aplica. Podemos irnos por ahí algo similar a eso. Y voy a establecer entonces que sobre la variable sales, dependiendo del monto, y esos montos los vamos a poner si quieren en tres, de 0 a 100.000, de 100.000 y un poquito hasta 200.000, y luego de 200.000 en adelante. ¿Ok? Si es así, entonces, ¿qué pasaría? A ver, si las ganancias están entre 0 y 100.000, perdón, si las ventas están entre 0 y 100.000, lo que voy a hacer es que le voy a aplicar un, un 10%, ¿de acuerdo? Si las ventas están entre 100.000 y un poquito hasta 200.000, le vamos a aplicar un 12%, o sea, primero 10%, de ahí 12%, y si están arriba de lo que es 200.000, lo vamos a poner en 15%, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago yo para calcular un impuesto en base a esa cantidad? Y con la función if, pues algo similar a lo que ya hicimos. Vamos a darle aquí vida a un nuevo campo, clic derecho, y le vamos a dar nueva columna, y a esa columna le vamos a llamar impuesto. Impuesto venta, le vamos a poner. Impuesto venta, espacio, es igual a, vamos a poner if, porque vamos a evaluar varios criterios. Entonces me voy a basar inicialmente en un criterio, voy a poner el criterio menor. Entonces el criterio menor sigue siendo algo parecido a lo que hice anteriormente. Y voy a poner, si la variable financial sales es menor o igual a 100.000, ¿qué hago? O sea, ¿qué tengo que hacer? Si esa variable es menor o igual que 100.000, entonces yo ya sé con exactitud qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque ya dije, ¿no? O sea, de 0 a 100.000 vamos a tomar el cálculo y le vamos a aplicar al sales un 10%. Entonces aquí va una fórmula en la parte del result if true, o sea, el resultado si es verdadera la pregunta o el logical test. Entonces el cálculo del 10% lo voy a poner acá justamente en este punto. Entonces yo voy a escribir una formulita aquí adentro ahorita y voy a decir, bueno, tengo que multiplicar sales, que es la variable afectada, multiplicada por, en este caso, voy a poner el factor de equivalencia que represente el 10%. Y ese decimal es el 0.1. Si yo multiplico cualquier cantidad por 0.1, lo que estoy sacándole es el 10%, cualquier cantidad. Entonces, con eso ya tengo una parte, pero ahora voy con la otra parte del if. En el result if false, en caso de que la pregunta que yo hice al inicio no sea verdadera. ¿Qué sucede si no es verdadera? Si no es verdadera, quiere decir que el valor que estoy evaluando en sales es mayor a 100.000. O sea, no es menor o igual, sino que es mayor a 100.000. Y ahí entra 100.000 y un poquitito para arriba. Entonces ahora mi problema es que yo no solamente quiero evaluar los menores a 100.000 y el resto. No, ahora yo quiero evaluar todavía un rango arriba de 100.000, pero que tiene que ser menor de 200.000 para considerar ese 12% que le
que le habíamos definido en un principio, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay todavía algo que evaluar a partir de este punto. Entonces, yo tengo que considerar el segundo criterio. Lo único que sé en este punto es que si llega hasta aquí es porque el valor es mayor a 100.000, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que voy a hacer es agregarle una condición que ya sé que es mayor que 100.000, pero ahora le voy a decir, ¿y si eres menor o igual de 200.000? ¿De acuerdo? Entonces voy a poner acá otro if. Entonces escribo if y aquí voy a poner nuevamente en la variable sales, si la variable sales es menor o igual ahora a 200.000, o sea, si llega hasta aquí, está como encerrando, queriendo encerrar al valor y que esté arriba de 100.000, pero menor o igual que 200.000, para poder yo tener la seguridad de que le puedo aplicar el 12% a ese valor. Si esto es cierto, o sea, le pongo una coma, si esto es cierto, ¿qué significa? Significa que esto no fue cierta la primera, pero la segunda sí. Y para ese caso es porque el valor es arriba de 100.000, pero menor o igual que 200.000. Y si eso es cierto, entonces tengo que multiplicar el 6 multiplicado por el equivalente, el factor de equivalencia del 12%, que sería el 0.12. Con esto yo tengo ya resuelto mi segundo rango. ¿Y qué pasa entonces si tampoco es cierta la segunda pregunta? O sea, imagínense, la primera dice, ¿el valor es menor o igual que 100.000? No, entonces es mayor. Ah, pero ¿es menor o igual a 200.000? No, tampoco. Puchis, entonces es mayor a 200.000, ¿verdad? Por eso es que ahora yo estoy en presencia de todos aquellos que son arriba de 200.000. Y de acuerdo a mi criterio es el último que ya me toca evaluar. Y como es el último, yo ya estoy aquí donde está mi cursor, estaría yo en presencia de los valores que están arriba de 200.000. Eso hace que yo ya no tenga que preguntar más. Si yo tuviera más criterios, 4, 5 criterios, entonces sí me tendría que meter otra vez a una nueva función if para evaluar un tercer criterio y un cuarto criterio y hasta dejar el último como un complemento y ya no tener que preguntar. Como este ya sería el tercero y el último, entonces yo ya sé que si no es menor a 100.000 y que tampoco es menor o igual a 200.000, entonces sé que es mayor a 200.000. Y para todos aquellos que sean mayores de 200.000, ¿qué le tengo que aplicar? Pues un 15%. Entonces agarro y armo la fórmula para ese rango de valores. Sería sales multiplicado por 0.15. ¿Ya? Con eso, yo sé que estoy terminando la parte false del primer if y aquí vean qué va a pasar. Cierro, cierro paréntesis y automáticamente Power BI me detecta, mira, ese paréntesis corresponde a este que abre. Ah, pero me falta este, ¿ve? Que está al inicio, entonces tengo que poner otro paréntesis. Entonces ya me marca el primero y entonces ya no tengo más hacia atrás. Quiere decir que ahí ya termino de componer mi fórmula que le va a dar vida a la generación de un impuesto basado en 3 rangos de valores enfocados en lo que es la variable sales de la tabla financials, ¿verdad? Entonces con esto le doy enter y se va a generar el campo llamado impuesto venta, pero se va a generar en base a 3 criterios con valores totalmente diferentes cada uno de ellos. Si nos vamos a chequear aquí la tabla de datos, nos vamos al final que normalmente me ponen los nuevos campos. Miren ustedes, entonces aquí ya tengo valores calculados en base a esos criterios, ¿verdad? ¿Ven? Entonces aquí tengo cantidades diferentes porque obviamente el campo sales, que ya aquí está, el campo sales, todo esto que está acá, pues tiene valores diferentes. Si checamos un par acá, por ejemplo es un 626.000, eso es arriba de 200.000. 460.000, 400,
Miren este, 200.165. Este agarra un 15%. Quiere decir que este valor de 30.024.75 representa un 15% de este valor, ¿verdad? Porque todo lo que es arriba de 200.000 se le aplica un 15%. En el caso de, quiero encontrar uno de abajo de 100.000 para que le veamos un 10% para comprobarlo. Vamos a ver. Miren este, 83.160 en sales. Quiere decir que aquí tiene que tener un 10%, ¿no? 8.316, eso es un 10% de esto, ¿de acuerdo? Entonces ahí comprobamos que sí está aplicando los criterios en base a los valores y según el rango en el que se encuentre ese valor, ¿verdad? Pues esta función if es muy buena para la creación de campos y el cálculo de valores según rangos que se quieran evaluar. Y además me permite utilizar la función if de forma concatenada o anidada, se le llama. O sea, esto estamos diciendo la función if usada una dentro de la otra, porque yo quiero que se fijen en esto. La función if tiene una misma estructura. La estructura de la función if es una condición, un valor si esa condición es verdadera y un valor si esa condición es falsa. Pero la parte donde dice valor si verdadero o valor si falso puede ser sustituido, o sea, ese espacio, ese valor puede ser sustituido por una fórmula o por otra función, ¿de acuerdo? Es como que, bueno, usted puede incluir cualquier función ahí, no necesariamente un valor en específico, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos permitió, por ejemplo, esta parte, o sea, ¿por qué pude yo poner otro if adentro? Miren. Acuérdense que yo ya venía con un if, aquí está la parte, esta es la parte de la pregunta del primer if, y luego está la parte de, o sea, si esa primera pregunta es verdadera, ¿qué es lo que hace? Y luego la parte falsa es todo esto, ¿no? Todo esto es la parte falsa del primer if. Pero ¿qué hay ahí? Lo que hay ahí no es un cálculo como lo que hay en la parte de si verdadero. O sea, lo que hay ahí es otra función if evaluando otro valor y según ese criterio secundario aplica otra vez valor si verdadero y un valor si falso también. Entonces ya me ayuda a evaluar más de dos criterios, ¿verdad? Así es de que esto es lo que nos alcanzó el día de hoy, ya no pudimos terminar acá. Pero mañana, si podemos, la verdad es que mañana quiero hacer una especie de evaluación para ver cómo van, o sea, cómo lo han practicado. Si no lo han practicado, pues tenemos todavía hoy en la noche y mañana, antes del horario, para practicarlo un poco, para que mañana yo les ponga un ejercicio, ¿verdad? Y eso lo vamos a tomar como parte del curso. En realidad el curso está estipulado así, ¿verdad? 10 puntos de asistencia, 30 o 40 puntos de este examen que queremos hacer mañana y lo que es el examen final, que sería el día viernes. O sea, yo les dejo el día viernes el examen y tengo la intención de dejárselos hasta el día sábado en la noche, que usted me lo mande para poder completar lo que es ya su nota, ¿bien? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, disculpen. No, Inge, por el momento no. Sí, por el momento no. ¿No? No hay problema con el examen de mañana y ustedes ya se sienten con cierta práctica para poder hacer un ejercicio sencillo mañana, ya solos. Sí, Sí, Inge. No, sí, sí. no. Bueno, tenemos tiempo.
yo le pido que de aquí a mañana pues tratemos de hacer algo. No va a ser complejo, usted ya tiene la fuente de los datos, yo le voy a poner un ejercicio de ahí de la misma fuente, ¿está bien? Entonces, en base a las ideas que yo le dé ahí en la descripción, usted ya arma lo que usted considere pertinente y pues lo que yo quiero es que se practique, básicamente. No, espero que no sea un problema, ¿no? Así es de que lo vamos a dejar ahí, ¿oyeron? Y mañana pues seguimos con el curso. Bueno chicos, entonces Listo. gusto Feliz noche. saludarlos. Buenas noches, Nos Inge. vemos mañana, primero Dios. Feliz Cuídense noche. mucho. Hasta luego. Feliz noche. Igualmente.